Artículo 22. Punto 1. Se reconoce el derecho de asociación. Punto 2. Las asociaciones que persigan fines o utilicen medios tipificados como delito son ilegales. Punto 3. Las asociaciones constituidas al amparo de este artículo deberán inscribirse en un registro a los solos efectos de publicidad. Punto 4. Las asociaciones solo podrán ser disueltas o suspendidas en sus actividades en virtud de resolución judicial motivada. Punto 5. Se prohíben las asociaciones secretas y las de carácter paramilitar. Posible pregunta: ¿qué tipo de asociaciones son ilegales? Respuesta: las asociaciones que persigan fines o utilicen medios tipificados como delito. Posible pregunta: ¿deberán las asociaciones constituidas al amparo del artículo 22 de la Constitución inscribirse en un registro? Respuesta: sí, a los solos efectos de publicidad. Posible pregunta: ¿cómo podrán ser disueltas o suspendidas de sus actividades las asociaciones? Respuesta: solamente podrán ser disueltas o suspendidas de sus actividades en virtud de resolución judicial motivada. Posible pregunta: ¿qué tipo de asociaciones están prohibidas? Respuesta: las asociaciones secretas y las de carácter paramilitar. Artículo 23. Punto 1. Los ciudadanos tienen el derecho a participar en los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes libremente elegidos en elecciones periódicas por sufragio universal. Punto 2. Asimismo, tienen derecho a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos con los requisitos que señalen las leyes. Artículo 24. Punto 1. Todas las personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que, en ningún caso, pueda producirse indefensión. Punto 2. Asimismo, todos tienen derecho al juez ordinario predeterminado por la ley, a la defensa y a la asistencia del letrado, a ser informados de la acusación formulada contra ellos, a un proceso público sin dilaciones indebidas y con todas las garantías, a utilizar los medios de prueba pertinentes para su defensa, a no declarar contra sí mismos, a no confesarse culpables y a la presunción de inocencia. La ley regulará los casos en que, por razón de parentesco o de secreto profesional, no se estará obligado a declarar sobre hechos presuntamente delictivos. Los casos en que por razón de parentesco o secreto profesional no se estará obligado a declarar. Son dos cosas diferentes. Por razón de parentesco, por ejemplo, no se le puede obligar a declarar a una madre contra su hijo, aunque tenga datos, aunque tenga cierta información que puede ayudar a condenar, en su caso, a su hijo. Pues por razón de parentesco, en ciertos casos, como una madre con respecto a su hijo, no se le va a poder obligar a declarar en ningún caso, solo a favor de, nunca en contra. Y secreto profesional, pues ya lo vimos en el artículo 21. Este secreto profesional del artículo 24 es diferente. Este secreto profesional hace referencia a abogados o a médicos, por ejemplo. No se va a poder obligar a declarar a un abogado con respecto a su cliente, al que tiene que proteger. Nunca un abogado va a declarar en contra de su cliente, aunque tenga datos que demuestren que su cliente es culpable. No se va a obligar nunca a declarar a un abogado contra su cliente
o a un médico con cosas que conozca de otra persona por razones de trabajo médico, o a un cura, a un sacerdote, contra alguien, por ejemplo, que se ha confesado. En estos casos no se puede obligar a declarar a ciertas personas en base al secreto profesional. Y, en ciertos casos, como una madre con respecto a su hijo o un hijo con respecto a su madre, no se va a poder obligar a declarar por razón de parentesco. Posible pregunta: en base a la Constitución, ¿hasta qué grado de parentesco no se estará obligado a declarar sobre hechos presuntamente delictivos? Respuesta: la Constitución no dice nada más que una ley lo regulará. Artículo 25. Punto 1. Nadie puede ser condenado o sancionado por acciones u omisiones que en el momento de producirse no constituyan delito, falta o infracción administrativa, según la legislación vigente en aquel momento. Punto 2. Las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas hacia la reeducación y reinserción social y no podrán consistir en trabajos forzados. El condenado a pena de prisión que estuviere cumpliendo la misma gozará de los derechos fundamentales de este capítulo, a excepción de los que se vean expresamente limitados por el contenido del fallo condenatorio, el sentido de la pena y la ley penitenciaria. En todo caso, tendrá derecho a un trabajo remunerado y a los beneficios correspondientes de la seguridad social, así como al acceso a la cultura y al desarrollo integral de su personalidad. Punto 3. La Administración civil no podrá imponer sanciones que, directa o subsidiariamente, impliquen privación de libertad. Posible pregunta: ¿a qué deben estar orientadas las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad? Respuesta: a la reeducación y reinserción social. Posible pregunta: ¿qué tipo de sanciones privativas de libertad podrá imponer la Administración civil? Respuesta: ninguna. Artículo 26. Se prohíben los tribunales de honor en el ámbito de la Administración civil y de las organizaciones profesionales. Se prohíben los tribunales de honor. ¿Pero qué son los tribunales de honor? Bueno, los tribunales de honor son una figura típica y casi exclusivamente española, de la historia española, que nace en el ámbito castrense, es decir, en el ámbito militar, para juzgar a los oficiales. No para juzgar a los suboficiales o a la tropa, solo para juzgar a los oficiales. Luego pasan al ámbito de la administración pública y finalmente a la esfera privada, sobre todo en el ámbito de los colegios profesionales. Estos tribunales no juzgaban actos en concreto, sino conductas, opiniones, formas de ser. Y juzgaban si una persona, por su forma de ser, por su forma de actuar, por su forma de pensar, era digna de pertenecer a un colectivo. Por ejemplo, al ejército o a un colegio profesional. El procedimiento era bastante sencillo. Se daba audiencia al interesado, es decir, se le escuchaba, y a partir de ese momento era todo muy clandestino, muy secreto, hasta que se llegaba a un veredicto en el que se decidía si se descartaba la acusación o esta persona no era digna de pertenecer a ese cuerpo. Y se prohíben en el ámbito de la administración civil y de las organizaciones profesionales, pero posteriormente, mediante ciertas leyes militares, también se prohibieron en el ámbito militar. Por lo tanto, aunque la Constitución deja abierta la posibilidad en el ámbito militar, posteriormente también, mediante leyes militares, se prohibió en el ámbito militar. ¿Os acordáis lo que pasó con la pena de muerte, que la Constitución dejaba abierta en el ámbito militar en tiempos de guerra y posteriormente tampoco se aceptó la pena de muerte en ese ámbito? Es decir, algo que dejaba abierta la Constitución, una ley lo cierra, lo corta en seco. Pues con los tribunales de honor lo mismo. Ya tampoco en el ámbito militar están permitidos, pero la Constitución no habla del ámbito militar. Dicen que están prohibidos en el ámbito de la administración civil y de las organizaciones profesionales. Estos son los tribunales de honor.
Posible pregunta. ¿En qué ámbitos se prohíben los tribunales de honor? Respuesta: en el ámbito de la administración civil y de las organizaciones profesionales. Artículo 27. Punto 1. Todos tienen el derecho a la educación. Se reconoce la libertad de enseñanza. Punto 2. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales. Punto 3. Los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones. Punto 4. La enseñanza básica es obligatoria y gratuita. La enseñanza básica es obligatoria y gratuita. Pero, ¿qué es la enseñanza básica? En mis tiempos, la enseñanza básica era lo que se denominaba la EGB. Ahora mismo la enseñanza básica está formada por la educación primaria, EP, y la educación secundaria obligatoria, la ESO. Por lo tanto, hasta que se acaba la ESO, es lo que se denomina enseñanza básica, que ha de ser gratuita y obligatoria. Punto 5. Los poderes públicos garantizan el derecho de todos a la educación mediante una programación general de la enseñanza con participación efectiva de todos los sectores afectados y la creación de centros docentes. Punto 6. Se reconoce a las personas físicas y jurídicas la libertad de creación de centros docentes dentro del respeto a los principios constitucionales. Punto 7. Los profesores, los padres y, en su caso, los alumnos intervendrán en el control y gestión de todos los centros sostenidos por la Administración con fondos públicos, en los términos que la ley establezca. Punto 8. Los poderes públicos inspeccionarán y homologarán el sistema educativo para garantizar el cumplimiento de las leyes. Punto 9. Los poderes públicos ayudarán a los centros docentes que reúnan los requisitos que la ley establezca. Punto 10. Se reconoce la autonomía de las universidades en los términos que la ley establezca. Posible pregunta. ¿Qué afirma el artículo 27 de la Constitución respecto a la enseñanza básica? Respuesta: que será gratuita y obligatoria. Posible pregunta. ¿Quiénes intervendrán en el control y gestión de todos los centros sostenidos por la Administración con fondos públicos en los términos que la ley establezca? Respuesta: los profesores, los padres y, en su caso, los alumnos. Artículo 28. Punto 1. Todos tienen derecho a sindicarse libremente. La ley podrá limitar o exceptuar el ejercicio de este derecho a las fuerzas o institutos armados o a los demás cuerpos sometidos a disciplina militar y regulará las peculiaridades de su ejercicio para los funcionarios públicos. La libertad sindical comprende el derecho a fundar sindicatos y a afiliarse al de su elección, así como el derecho de los sindicatos a formar confederaciones y a fundar organizaciones sindicales internacionales, o a afiliarse a las mismas. Nadie podrá ser obligado a afiliarse a un sindicato. Punto 2. Se reconoce el derecho a la huelga de los trabajadores para la defensa de sus intereses. La ley que regule el ejercicio de este derecho establecerá las garantías precisas para asegurar el mantenimiento de los servicios esenciales de la comunidad. Todos tienen derecho a sindicarse libremente. La ley podrá limitar o exceptuar el ejercicio de este derecho a las fuerzas o institutos armados y demás cuerpos sometidos a disciplina militar. ¿Qué significa esto? Que todos tenemos derecho a pertenecer a un sindicato, a sindicarse libremente. Pero ¿qué pasa con las fuerzas o institutos armados? Es decir, por ejemplo, la Policía Nacional, la Guardia Civil, las policías autonómicas y locales, etc.
¿Qué pasa con ellos? Pues la Constitución deja una puerta abierta a que en cada uno de estos cuerpos la ley correspondiente deje que se sindiquen libremente, limite ese derecho, es decir, que puedan sindicarse pero con ciertas limitaciones, o que se exceptúe este derecho, es decir, que tengan prohibido pertenecer a un sindicato. Vamos a poner un ejemplo. Por ejemplo, el Cuerpo Nacional de Policía. ¿Qué pasa con nuestros policías nacionales respecto a su derecho a pertenecer a un sindicato? Pues que tienen ese derecho. Según su ley, un policía nacional puede pertenecer a un sindicato, pero solo puede pertenecer a un sindicato que esté formado por miembros del Cuerpo Nacional de Policía. Es decir, en este caso, y en base a lo que nos dice la Constitución de que podrá limitar o exceptuar el derecho, en este caso en concreto se ha limitado. Se permite el ejercicio de este derecho, pero con ciertas limitaciones. ¿Qué limitaciones? Que estos sindicatos a los que pueden pertenecer los miembros del Cuerpo Nacional de Policía tienen que estar formados exclusivamente por policías nacionales, es decir, tener sus propios sindicatos y pertenecer a estos sindicatos. Un policía nacional no podría pertenecer a UGT, a comisiones obreras o a otro tipo de sindicatos, solo a sindicatos formados por policías. En este caso se ha dado un ejemplo de que se limita el uso de este derecho. Así que recordad, la Constitución dice que todos tenemos derecho a sindicarnos libremente, pero que las fuerzas, instituciones armadas y cuerpos sometidos a disciplina militar, para ellos se podrá limitar, es decir, permitir este derecho pero con ciertas limitaciones, o exceptuar, es decir, prohibir este derecho. Posible pregunta. El artículo 28 de la Constitución afirma respecto al derecho a sindicarse libremente que la ley podrá limitar o exceptuar el ejercicio de este derecho a... ¿A quién? Respuesta: las fuerzas o institutos armados o los demás cuerpos sometidos a disciplina militar. Artículo 29. Punto 1. Todos los españoles tendrán el derecho de petición individual y colectiva, por escrito, en la forma y con los efectos que determine la ley. Punto 2. Los miembros de las fuerzas o institutos armados o de los cuerpos sometidos a disciplina militar podrán ejercer este derecho solo individualmente y con arreglo a lo dispuesto en su legislación específica. Posible pregunta. Los miembros de las fuerzas o institutos armados o de los cuerpos sometidos a disciplina militar podrán ejercer el derecho de petición ¿cómo? Respuesta: solo individualmente y con arreglo a lo dispuesto en su legislación específica. Todos los españoles tendrán el derecho de petición individual o colectiva y por escrito. Los miembros de las fuerzas, institutos armados y demás cuerpos sometidos a disciplina militar podrán ejercer este derecho solo de manera individual. Lo primero, ¿qué es el derecho de petición? El derecho de petición es la facultad que tenemos las personas de dirigirnos a los poderes públicos, bien para hacerles conocer un hecho o bien para reclamarles una acción, para pedirles algo, para informar o para pedir. ¿Los miembros de las fuerzas, institutos armados pueden hacerlo? Sí, pero hay una pequeña diferencia. Solo de manera individual, no de manera colectiva. Os voy a poner un ejemplo. Imaginad unos funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía, unos policías que quieren ejercer su derecho de petición, es decir, dirigirse a sus mandos, a sus superiores, para hacerles llegar unos hechos o para realizar una petición. ¿Pueden hacerlo? Sí, pero solo de manera individual, es decir, uno a uno. Yo puedo hacerlo como policía y puedo pedir, puedo informar y puedo solicitar, pero no de manera colectiva. Es decir, imaginad un equipo de 15 policías. No pueden hacerlo los 15 y firmando los 15. Esto está prohibido. Así que los miembros de las fuerzas e institutos armados y demás cuerpos sometidos a disciplina militar podrán ejercer el derecho de petición solo de manera individual, no de manera colectiva.